Querido Carlitos Pena, ¿cómo estás, director de TRCers? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Pues muy contento, Carlos, porque hay decenas de miles de personas han visto el programa este de Joaquín Marín de Dopingüe, que pasó a las 12 del día, sí, son las 2 de la tarde con 14 minutos y lo han visto decenas de miles en YouTube, en lopezdoriga.com, en mis plataformas, en Facebook, digo, y estoy muy feliz, gracias, querido Carlos, un gran proyecto y además la pasamos padrísimo. Entonces, ¿cómo no puedo estar contento, querido Carlos? Y aprovecho para felicitarte a ti, a Carlos Marín, lo vi ayer, me enteré, me hiciste llegar la invitación, lo vi y está muy divertido, ojalá lo sigan haciendo incluso más con más frecuencia, ya lo podrán ustedes analizar, pero me gustó mucho, sí te quería felicitar por el tema, mi querido Joaquín, si me lo permites. Gracias, muchas gracias, querido Carlos. No, vamos a los viernes, sí, los viernes a las 2. Bueno, pues te escuchamos, Carlitos. Vamos a platicar, traes? Si me lo permites. Si me lo permites, platiquemos en esta ocasión del corte de homicidios dolosos. Es la inseguridad en México, la guerra en números. Lo medimos siempre con las cifras oficiales de homicidios dolosos en México. Al corte del día de ayer, 81,826 homicidios dolosos. Sigue muy alto la tendencia. Si tomáramos el dato de marzo ya ajustado por la Secretaría el Secretario Ejecutivo de Nacional, estamos hablando de 2,944 homicidios que surgieron o que sucedieron en marzo. Cifra alta, cifra muy alta, muy cercana a la del año pasado, que fueron 3,000. Estamos hablando de hoy de 2,944, al año pasado 3,000, más alta que la del 2019. Y por lo pronto no son buenas noticias en materia de homicidios en lo que va de marzo. En lo que va de abril llevamos ya 1,404. Siguen habiendo muchos homicidios dolosos, promedio 100 diarios. Estamos hablando de uno cada 15 minutos, cada 16 minutos. No logramos contener la parte de los homicidios en México. En lo que va del año 2021, casi ya estamos en los 10,000, 9,805 para ser exactos en lo que va del año. Y en lo que va incluso del sexenio también ya estamos cerca de los 80,000, un poquito más de los 81,800 homicidios, mi querido Joaquín. Las entidades que más están teniendo este problema sigue siendo Guanajuato, que no es el primer año ni el primer mes, lleva más de 3 años, 4 con este problema, 9,200 de estos 81,000, 82,000 casi, son en Guanajuato. Le sigue Baja California, Estado de México y Jalisco, pero Guanajuato sigue imparable la delincuencia o la parte por lo menos de víctimas de homicidio doloso. No son los únicos delitos en los que estamos analizando. ¿No? Así es, Baja California es el segundo se más. Controlado y se disparó. Así es, estamos hablando en Baja California. De esos 80, para cerrar las cifras, de estos 82,000 homicidios que han surgido este sexenio, en Baja California se han realizado cerca de 7,600, 6,800 para ser exactos, cerca de 7,000, 6,800 en Baja California. En Guanajuato, pasados los 9,000, en Estado de México casi 6,600, en Jalisco 6,000, en Chihuahua 5,800, en Michoacán 5,000, casi 400, cerrando cifras. Es decir, en 5 entidades se concentra casi de 1 de cada 2 homicidios, querido Joaquín. Y si me lo permites, quisiera platicarte de 4 delitos más que crecieron lamentablemente comparado con marzo del año pasado. Permíteme un momento, Carlos, en el tema de los homicidios dolosos, porque como estamos todavía todos los días con los muertos del COVID, que llevan más de 216,000, luego se olvidan estos muertos, estos asesinatos, estos homicidios dolosos, productos de la violencia, que dice el gobierno que no hay, que está controlada, que porque el humanismo, porque las raíces, pero este es el resultado de que hay una política contra la violencia. Ya no voy a hablar de seguridad o de inseguridad, contra la violencia que no está funcionando, Carlos. Y así es, de hecho, estados como Baja California. Mira, yo puedo entender, el Estado de México, que tiene el mayor número de habitantes en el país, casi 20 millones, tiene 6,000 y tantos. Baja California, ¿cuántos habitantes tiene? Proporcionalmente es muchísimo más alto Baja California y Chihuahua que lo que puede hacer el Estado de México, o incluso, por supuesto, la Ciudad de México. Claro, y Guanajuato, que es el que más tiene, 9,284, no es por nada cerca de la población de Estado de México o la Ciudad de México. Insisto, es un tema más focalizado en ciertas ciudades, estados, más que por tamaño de población, mi querido Joaquín. Hay entidades que tienen poca población, pero tienen muy pocos homicidios a su vez. También, por ejemplo, Yucatán, que prácticamente tiene 100 homicidios en lo que va del sexenio.
En lo que va del sexenio, no del año, en lo que va del sexenio, 100 homicidios es una tasa muy baja, pero en total 81.826 homicidios dolosos en este sexenio. Cifra alta todavía, no se ha logrado controlar con respecto a años anteriores. Si comparamos años anteriores, el 2020 fueron 34.500, en el 2019 34.650, es decir, seguimos a la alza, seguimos un homicidio cada 15 minutos, Joaquín. A ver, y otra cosa más, Carlos. Proporcionalmente, en este mismo lapso de gobierno del presidente López Obrador, comparado con este mismo lapso del presidente Peña Nieto, con el mismo lapso del presidente Felipe Calderón y con el mismo lapso del presidente Fox, ¿esto es más alto o hay una reducción? No, es más alto. Comparados con los mismos periodos, incluso en algunos hasta 300% en el caso de Vicente Fox, casi 200% en el caso de Felipe Calderón y como el 30% en el caso del presidente Peña Nieto. Son más altas comparados los mismos periodos. Y comparando los últimos periodos también se elevan las tasas. La mayor referencia podría ser en los últimos meses del presidente Peña Nieto con los primeros del presidente López Obrador, sigue siendo la tasa más alta. Por donde lo comparemos, la tasa ha crecido, Joaquín. O sea, no he encontrado un comparativo donde pudiera decir el gobierno si ha disminuido. No ha disminuido. Bueno, es que ellos tienen otros datos, ya sabes. Pero me hablabas de otros delitos que han crecido. Así es, lesiones dolosas, Joaquín, marzo 2020, marzo 2021, crecieron casi en 1,000 lesiones dolosas. Y recordemos que el año pasado estuvimos un poco más confinados que este año. Bajaron ligeramente, pero otra vez volvieron a crecer las lesiones dolosas, de 15,000 a 16,000. Los feminicidios, Joaquín, en 2020 tuvimos 78 en marzo 2020 y hoy en marzo 2021 tuvimos 95. Es la cifra más alta de los últimos 6 años, en un mes, aclaro, en un mes. En los marzos que hemos medido del 2015, 16 a 21, cifras oficiales, carpetas de investigación, cifras oficiales, 95 feminicidios en marzo. Y podríamos pasar, una buena noticia, entre comillas, son los secuestros que sí han disminuido según los datos oficiales. Tan solo en 2019 se registró la cifra más alta, que fueron 143 en un mes, en este mes de marzo, en 2019. En 2020 hubo 94. Y hoy en 2021, en marzo, que ya son las cifras oficiales, 66 es el número que nos está reportando el gobierno federal. Aquí, Carlitos, había que aclarar una cosa. Está hablando estos números oficiales de denuncias de secuestros, no de secuestros, carpetas, porque la mayoría de los secuestros no se denuncian. Así es, son carpetas abiertas de alguna manera, son la cifra que sí se está reportando. Habría que sumarle la cifra negra que le llaman, que puede ser hasta alguna vez lo comentamos contigo, puede ser hasta por 5, hasta por 8 a veces, depende del tipo de delito, Joaquín. Bien, Carlitos, pues gracias. ¿Te quedaste con algo? No, nada más terminar, felicitarte nuevamente y recordar que a partir de este momento las cifras están disponibles en lopezdoriga.com. Gracias, querido Carlos. Carlos Pena, director de Tercert, hasta la semana que viene. Ahí están los datos contundentes, duros y claros. Contra estos datos no hay otros, porque son los datos oficiales, son los datos del gobierno. Esos datos son del gobierno. ¿Qué hace Carlos Pena? Ponerlos en orden, ¿sí? Y compararlos. Y es devastadora la comparación. Aquí sí que, aunque digan que tienen otros datos, pues estos otros datos son los suyos. Y sobre eso trabaja Carlos Pena. Y sobre eso es esta realidad. Más de 81,000 muertos en lo que va de este gobierno, más de 80,000 víctimas de homicidio doloso. Estamos hablando a estos más de 81,000 muertes dolosas, hay que agregar los 216,000 muertos por COVID. Digo, si sumamos muertes que no se deberían registrar, pero que se registran, y a pesar de todo el discurso, siguen en aumento. Muertes dolosas y muertes por COVID.